El aroma del café recién hecho llenaba la habitación cuando Tuna, con el corazón acelerado, observaba su reflejo en el espejo. Había elegido un vestido sencillo, de tonos suaves, con la esperanza de causar buena impresión. No buscaba lujo ni admiración, solo aceptación. Aquel día era importante, iba a conocer al padre de Alex. Alex la observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban un leve nerviosismo. «No te preocupes», le susurró mientras tomaba su mano. «Mi padre puede parecer frío, pero en el fondo es un hombre justo. Solo necesita conocerte». Tuna sonrió, aunque dentro de ella algo temblaba. Había escuchado historias sobre Richard, el padre de Alex, un empresario poderoso, conservador, acostumbrado a que todo en su vida siguiera las reglas que él imponía. Y, según esas reglas, una mujer como Tuna, de origen humilde y sin apellido de renombre, no encajaba en el mundo de su hijo. El coche se detuvo frente a la mansión. Era imponente, con columnas de mármol y un jardín que parecía demasiado perfecto, como si cada hoja hubiera sido colocada en su sitio por orgullo más que por belleza. Tuna respiró hondo. «Sé tú misma», se repitió. Pero cuando cruzó el umbral y vio la mirada gélida del señor Richard, su seguridad comenzó a desvanecerse. «Así que tú eres Tuna», dijo el hombre, sin sonreír. «He oído mucho sobre ti». Tuna inclinó la cabeza, con respeto. «Es un honor conocerlo, señor». Durante la cena, ella hablaba con sinceridad, intentando que su dulzura rompiera el hielo. Alex la miraba con orgullo, convencido de que su padre, tarde o temprano, se rendiría ante su autenticidad. Pero Richard se mantenía distante, observando en silencio cada gesto, cada palabra. Hasta que, cuando los platos fueron retirados y el silencio llenó la sala, el hombre habló. Su voz fue firme, fría, implacable. «Alex, eres libre de amar a quien quieras», pero ella, miró a Tuna con severidad. «No será mi nuera». Las palabras cayeron como cuchillos en el aire. Alex se levantó bruscamente. «Padre, no puede hablarle así. Ella es la mujer que amo». Pero Richard no se inmutó. «El amor no basta, hijo. Y algún día lo entenderás». Tuna no dijo nada. Su corazón dolía, pero su orgullo le impidió llorar delante de ellos. En silencio, tomó su bolso y se levantó. «Gracias por la cena», murmuró con voz temblorosa. «Fue un placer conocerlo, señor». Alex intentó detenerla, pero ella solo le sonrió con tristeza. «Déjalo, Alex», susurró. A veces, el amor necesita más que valentía, necesita aceptación. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el eco de sus pasos quedó flotando en la casa, como el sonido de algo hermoso que acababa de romperse. La noche cayó sobre la ciudad con una lluvia fina y persistente. Las luces del coche se reflejaban en el asfalto mojado mientras Tuna caminaba sin rumbo, con los zapatos empapados y el corazón hecho pedazos. Cada palabra del señor Richard resonaba en su mente como un eco cruel: «Ella no será mi nuera». En aquel momento, comprendió que el amor, por fuerte que fuera, no siempre bastaba para vencer los muros del prejuicio. Cuando llegó a casa, se quitó los tacones, se dejó caer en el sofá y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Había intentado ser fuerte durante la cena, sonreír con dignidad, pero ahora la soledad pesaba más que nunca.
Mientras tanto, Alex conducía desesperado bajo la lluvia. Su padre aún estaba en el comedor, bebiendo vino con calma, como si nada hubiera ocurrido. ¿Por qué?, gritó Alex, con la voz cargada de rabia contenida. ¿Por qué juzgarla sin conocerla? Richard lo miró sin inmutarse. Porque veo lo que tú no puedes ver, hijo. Ella no pertenece a nuestro mundo. No entiendes el precio de un apellido. El amor no se mide por apellidos. Respondió Alex, golpeando la mesa. Tuna me hizo mejor persona. ¿Eso no cuenta? Por un instante, el silencio se apoderó del salón. Richard suspiró y giró la cabeza, sin mirarlo a los ojos. El amor ciega, Alex. Y cuando abras los ojos, será demasiado tarde. Alex no respondió. Solo tomó su chaqueta y salió bajo la tormenta. Su corazón ardía entre rabia y tristeza. No sabía si corría para encontrar a Tuna, o para huir del peso del apellido que ahora sentía como una cadena. Al llegar al pequeño apartamento de ella, tocó la puerta una y otra vez, empapado, desesperado. Tuna abrió lentamente. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero aún así, sonrió débilmente. Alex, no deberías estar aquí. No me importa, respondió él, temblando. No puedo perderte. Ella bajó la mirada, evitando su abrazo. No es solo tu padre, Alex. Es todo su mundo. Yo no quiero ser la causa de que lo pierdas todo. Alex le tomó las manos con fuerza. No me importa lo que diga él. Lo único que sé es que te amo. Tuna cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. El amor no debería hacernos elegir, susurró. Pero a veces, amar también significa saber cuándo irse. Alex la miró sin comprender. Ella se soltó de sus manos y dio un paso atrás. Déjame tiempo, pidió con voz rota. Necesito entender si este amor puede sobrevivir a tanto dolor. Cuando la puerta se cerró, Alex quedó solo frente a la lluvia. El sonido de las gotas cayendo era lo único que acompañaba su silencio, un silencio donde el amor y la tristeza se confundían, sin saber cuál de los dos dolía más. Pasaron los días, y el apartamento de Tuna permanecía en silencio. Las cortinas cerradas, el aroma a café frío y las flores marchitas sobre la mesa eran testigos de su confusión. No había respondido los mensajes de Alex, ni había vuelto a verlo desde aquella noche. En su mente, las palabras del señor Richard seguían clavadas como espinas: ella no pertenece a nuestra familia. Esa frase la perseguía incluso en sueños. Pero lo que más le dolía no era el rechazo, sino imaginar el rostro de Alex enfrentándose solo a su padre por defenderla. Mientras tanto, Alex estaba decidido a no rendirse. Pasaba horas frente a la oficina de Tuna, esperando verla salir. Quería explicarle, abrazarla, prometerle que nada ni nadie podría separarlos. Pero cada vez que la veía, ella bajaba la mirada y pasaba de largo, intentando mantener la distancia que el destino parecía exigirles. Una tarde, Alex fue llamado al despacho de su padre. El ambiente era tenso. Richard estaba de pie, mirando por la ventana, con un cigarrillo entre los dedos. Has cambiado mucho desde que la conociste, dijo sin girarse. Ya no piensas con la cabeza, sino con el corazón.
¿Y eso es un error?, preguntó Alex con voz firme. Es una debilidad, respondió Richard. En los negocios, la emoción destruye. En la vida, también. Alex sonrió con tristeza. Tal vez tengas razón, padre. Pero si amar a una mujer con todo mi corazón es una debilidad, entonces no quiero ser fuerte. Richard apagó el cigarrillo y lo miró por primera vez con cierta tristeza en los ojos. No entiendes. No es que la desprecie. Es que temo verte sufrir cuando el mundo no la acepte. Ya sufro, padre. Pero no por el mundo, contestó Alex, sino porque la mujer que amo piensa que debe irse por culpa de tu rechazo. El silencio llenó la habitación. Por primera vez, el orgullo del señor Richard se tambaleó. En el fondo, había algo en la voz de su hijo que lo hizo recordar su propio pasado, un amor que él mismo había perdido por obedecer a su familia. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Richard abrió una vieja caja de madera que guardaba en su despacho. Dentro, una carta amarillenta escrita por la mujer que alguna vez amó y no pudo tener. La leyó lentamente, y en cada palabra reconoció la misma angustia que veía ahora en su hijo. Por primera vez, comprendió que estaba repitiendo la historia que lo había destruido años atrás. El hombre que siempre había creído en el poder del apellido sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, sin decir palabra, fue a buscar a Tuna. Ella se sorprendió al verlo en la puerta de su trabajo, vestido con su traje elegante, pero con una mirada distinta, más humana, más vulnerable. Señor Richard, murmuró con nerviosismo. No esperaba verlo. El hombre respiró hondo y dijo con voz serena, no vine como empresario, ni como padre. Vine como alguien que también amó y perdió por miedo. No cometas mi error, hija. Tuna lo miró sin entender al principio. Luego, una lágrima se formó en sus ojos. En ese instante, comprendió que el corazón más duro puede cambiar cuando el amor es verdadero. La tarde caía sobre la ciudad con un cielo gris y un aire húmedo que presagiaba tormenta. Tuna, aún temblorosa tras la inesperada visita del señor Richard, caminaba lentamente hacia el parque donde solía pasear con Alex. Cada paso era una mezcla de duda y esperanza. De pronto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, y entre la neblina del atardecer, una figura apareció a lo lejos. Era Alex, empapado, con los ojos cansados pero llenos de amor. Cuando la vio, su respiración se entrecortó, como si el tiempo se hubiera detenido. Tuna, susurró, apenas audible por el sonido de la lluvia. Ella quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en la garganta. Corrió hacia él, y sin pensarlo, se abrazaron bajo la lluvia. No importaba el frío, ni el pasado, ni el rechazo. En ese momento, solo existían ellos dos. Tuna, perdóname, dijo Alex, apretándola contra su pecho. No supe protegerte del dolor, no supe cómo enfrentarlo todo sin perderte. Tuna negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con las gotas de agua en su rostro. No tienes que pedirme perdón. Yo fui quien dudó, quien pensó en rendirse. Pero hoy lo entiendo, el amor verdadero no huye, resiste. Alex la miró fijamente, con una emoción que ardía en sus ojos. Mi padre vino a verte, ¿verdad?, preguntó con un hilo de voz. Ella asintió lentamente.
Sí. Me habló desde el corazón. Creo que, por primera vez, entendió lo que sentimos. Dijo que no quería repetir su propia historia. Alex sonrió, incrédulo, con un brillo de alivio en los ojos. Entonces, ¿ya no tengo que elegir entre mi familia y tú? Tuna lo miró con ternura, apoyando su frente en la de él. Nunca debiste elegir, Alex. Porque cuando el amor es verdadero, une lo que el orgullo separa. En ese momento, un coche se detuvo frente a ellos. De él bajó el señor Richard, sosteniendo un paraguas. Caminó despacio hacia la pareja, su rostro serio, pero su mirada diferente. Los miró en silencio unos segundos, luego extendió el paraguas para cubrirlos a ambos. No deberían enfermarse, dijo con tono seco, aunque sus ojos brillaban de emoción contenida. Tuna no pudo contener las lágrimas. Alex tomó la mano de su padre, con un gesto lleno de respeto y gratitud. Gracias, padre, dijo con voz temblorosa. Richard suspiró profundamente. No me agradezcas. Solo, no la pierdas, hijo. A veces, la vida solo te da una oportunidad para amar de verdad. Bajo la lluvia que caía como un telón sobre aquel reencuentro, 3 corazones heridos finalmente encontraron paz. No hubo grandes discursos, ni promesas solemnes, solo miradas que decían lo que las palabras no podían expresar: el perdón había abierto la puerta al amor. Pasaron algunas semanas, y la vida pareció encontrar su ritmo nuevamente. En el jardín de la casa familiar, Tuna servía té mientras Alex conversaba con su padre bajo el sol de la mañana. El ambiente, antes tenso y distante, ahora era cálido, lleno de paz. Richard miró a la joven con una sonrisa leve. Eres más fuerte de lo que pensé, Tuna, dijo con sinceridad. Gracias por no rendirte con mi hijo, ni conmigo. Ella bajó la mirada, sonrojada. Yo solo seguí al corazón, respondió suavemente. Y su corazón siempre me llevó hacia ustedes. Alex tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Padre, esto es todo lo que siempre quise. Que pudiéramos estar juntos, sin miedo ni orgullo. El señor Richard asintió. Y yo solo quiero verlos felices. El amor verdadero no necesita aprobación, solo comprensión. Una suave brisa movió las hojas, y el sol iluminó los rostros de los 3. Por primera vez, no había lágrimas, solo sonrisas. Tuna levantó la vista hacia el cielo azul y pensó: a veces, el amor no vence con fuerza, sino con paciencia. Y así, entre té caliente, perdón y esperanza, comenzó un nuevo capítulo en la vida de todos. Uno donde el amor no pedía permiso, solo florecía.